Es muy posible que todavía queden muchos lugares asombrosos en el mundo que estén inexplorados. La naturaleza de nuestro planeta nos ha demostrado muchas veces que esconde secretos que deben ser revelados. Lugares pristinos que dejan a más de uno impresionado. Por ello, debemos cuidar a la Madre Tierra y no contaminarla, ya que todavía esconde misterios en sus profundidades que deben ser descubiertos. Uno de los lugares que nos cuenta lo increíble que es la naturaleza fue hallado en China y nos cuenta una de las historias más increíbles de nuestro planeta que quedará grabada en nuestra mente para siempre. Año 1994. Espeleólogos británicos emprendían un viaje a las profundidades de los frondosos bosques de China. Sabían que desde la antigüedad, en la zona, se hablaba de algo enorme que se había abierto en la tierra. Curiosamente, el lugar se halla cerca de un pueblo misteriosamente abandonado llamado Xiaozhai, que en chino significa pequeño pueblo. Nadie sabe por qué abandonaron el pueblo. Lo que sí sabían los investigadores y los exploradores es que cerca de allí se hablaba del Tiankeng, que significa agujero del cielo. Los especialistas en cuevas querían saber de qué se trataba, así que fueron al lugar. Cuando los investigadores fueron a la zona, escucharon leyendas de todo tipo, también muchos rumores, como suele pasar en estos casos. Pero llama la atención que en esa zona de China la gente hablaba de gigantescos agujeros abiertos en el suelo. No uno ni dos, sino que había muchos. Los investigadores y expertos británicos de la Royal Geographic Society llegaron al fin al lugar y efectivamente, tal y como se describía, se abría ante ellos un gigantesco abismo sin fondo aparente. No podían creerlo, era algo absolutamente inaudito. Todos los investigadores comenzaron a pronunciarse afirmando que era un fenómeno geológico mundial y que podrían encontrar algo muy interesante dentro, sobre todo en la parte más profunda de ese increíble sumidero. Por lo que sabemos, este tipo de sumideros se suelen formar en los llamados terrenos kársticos, que están formados por grandes rocas compactas y solubles, en las que diferentes procesos de disolución van creando estructuras tanto superficiales como subterráneas, con unas características únicas, como grandes agujeros o cuevas subterráneas. En este caso, el agujero del cielo, como así lo llaman, se formó sobre una cueva que a su vez había sido formada por un poderoso río subterráneo que aún fluye bajo el sumidero. Siguiendo el río, pues los investigadores vieron que se extendía a lo largo de 8,5 kilómetros y que acababa en una espectacular cascada. El lugar es fascinante, ya lo creo, y los paisajes de la zona son absolutamente increíbles. Tienen una flora y fauna excepcional y cataratas, ya lo creo, dignas de ver. Por suerte, desde que se ha descubierto el lugar, la zona comenzó a protegerse y a cuidarse, conservando esa belleza original que aún se puede ver hoy en día. Lo cierto es que pese a que ese sumidero ya se conocía, no fue hasta el año 1994 que se reveló todo lo que había allí abajo. Y lo cierto es que cuando se reveló lo que había allí, todo el mundo se quedó impresionado y además fue el comienzo de muchos más descubrimientos de ese tipo. Bien entrado el año 1994, una expedición logró finalmente reunir el equipo necesario y bajar al lugar. La expedición formaba parte del China Caves Project, un grupo de espeleólogos y expertos en cuevas. Cuando se bajó por primera vez a este enorme abismo, bautizado finalmente como Xiaozhai Tiankeng, que significa el pozo celestial tras el pequeño pueblo, los investigadores ciertamente se quedaron de piedra, pues había mucho más de lo que se esperaban, ciertamente. Aquello, además de ser enorme, tenía un agujero y dentro de ese enorme agujero había otro agujero mucho más profundo. Era el abismo más increíble que jamás habían visto los exploradores. Así que bueno, se propusieron bajar mucho más para lograr medir
todo ese pozo tan grande. Cuando lo midieron bien, sus números dejan pequeño a cualquier pozo del mundo, de todo el mundo. El Xiaozhai Tiankeng tiene, atención, 626 metros de largo, 537 metros de ancho y tiene 662 metros de profundidad, con paredes absolutamente verticales. Su volumen es de 119 millones de metros cúbicos, dejando en ridículo a muchos agujeros de todo el mundo, y la superficie de su abertura es de 274.000 metros cuadrados. Los geólogos finalmente confirmaron sus sospechas. Era el pozo más grande y profundo del mundo. Nunca se había visto nada igual, nunca se había visto un sumidero como este. Pero cuando bajaron al fondo y analizaron la flora y la fauna que allí había, se llevaron otra gran sorpresa. En efecto, el fondo de este sumidero es tan pero tan grande que es suficientemente grande como para sustentar todo un mundo lleno de vida. Aquí se han registrado 1.300 especies de plantas. Muchas de ellas solamente existen allí, otras son muy raras, como el ginkgo. Pero lo que realmente sorprendió a los investigadores fue ver por allí un extraño felino. Un felino que no daban reconocido, no eran capaces de saber qué felino era. Finalmente, tras diversos análisis, se llegó a la conclusión de que era el felino más raro del mundo, llamado Pantera nebulosa. Un raro animal que por algún motivo desconocido terminó viviendo en ese enorme agujero, dado que este felino de más de 1 metro de largo suele descansar en los árboles y alrededor del mundo hay unos pocos miles de ejemplares. Los científicos que fueron al lugar han revelado que todavía siguen descubriendo allí especies únicas en el mundo y que llevará tiempo analizarlo todo bien a fondo. A partir de ahí la gente empezó a buscar muchos más sumideros y fijaos, porque muy recientemente, en mayo de 2022, también en China, en concreto en la zona sur, fijaos porque se había descubierto otro enorme pozo, esta vez de forma un poco más alargada, un agujero que nunca había sido explorado. Cuando bajaron al fondo descubrieron un ecosistema increíble con árboles de más de 40 metros de alto y lleno de bacterias extremófilas, es decir, seres que viven en condiciones extremas. Hay que decir que en el caso de Xiaozhai Tiankeng está situado en Fenji, un condado del municipio de Chongqing, en la zona central de China, y está abierto al público, ya que le han puesto unas escaleras que aunque no bajan al fondo, sí bajan a una zona inferior del agujero. Eso sí, bueno, si queréis ir, que sepáis que hay tantas escaleras que es lo equivalente a subir al Burj Khalifa, es decir, al edificio más alto del mundo, por las escaleras. Por lo que hay que ir, yo diría que algo entrenado. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente programa de Atraviesa lo Desconocido. Sed muy buenos y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!